Sonido. Mis queridos hermanos, esta ha sido una semana de gran bendición que hemos podido vivir con el pastor Diego Doria en cada uno de los hogares donde hemos podido reunirnos. Allí de manera satisfactoria, por la gracia del Señor, la palabra del Señor a través del pastor Doria ha reconfortado los corazones de muchos de nuestros hermanos. Pero bueno, hasta ahora estamos empezando por la gracia del Señor. El trabajo prosigue por la gracia del cielo y durante este semestre llegaremos a muchos hogares más de nuestra iglesia por la gracia del cielo. Los hogares donde hemos estado, la respuesta que nos han dado es: pastor, esto tiene que volverse a repetir. No puede ser de una sola vez. Así que por la gracia del Señor, mis estimados, preparémonos porque allí estaremos visitándoles en cada uno de sus hogares y compartiendo la palabra del Señor. Queremos entonces en esta mañana agradecer al pastor Doria, agradecer por el trabajo que ha hecho con nosotros, los hogares que ha visitado, la compañía que nos ha tenido, y queremos dejar, pastor, este pequeño detalle en su mano, mi estimado pastor. Usted allá en la ciudad de Medellín, junto con su esposa, pueda salir a disfrutar de este detalle por la gracia del cielo. ¿Quiénes le agradecemos al pastor Doria por la gracia y misericordia que estuvo con nosotros? Pastor Doria, muchísimas gracias. El tiempo es suyo, mi estimado pastor. Que Dios le bendiga en gran manera. Gracias, pastor. Gracias al pastor, gracias a la iglesia. Realmente el privilegio ha sido para mí, hermanos. No pudimos ir a todos los hogares que hubiésemos querido ir, pero ha sido una experiencia maravillosa para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que el privilegio realmente ha sido para este servidor poder compartir esta semana. Y quiero decirle que estoy muy contento porque hoy voy a comenzar faltando 20 para las 12. Lo que quiere decir que vamos a tener el tiempo para estudiar el tema de esta oportunidad. La lectura bíblica la tuvimos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, el versículo 2. La lectura bíblica dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántas bendiciones tiene Dios para sus hijos? Innumerables. Todo lo que podamos imaginar que Dios nos pueda dar, Él es capaz de darnos, ¿verdad? La Biblia está llena de promesas y de bendiciones para los hijos fieles de Dios. Sin embargo, este texto de Deuteronomio 28:2 nos advierte a nosotros que todas esas bendiciones vendrán con una condición. ¿Cuál es la condición? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ese es el mensaje que Dios quiere que estudiemos en esta mañana. ¿Qué nos dice la voz de Dios hoy para este tiempo a nosotros? Son muchas las cosas que nos dice. La voz de Dios tiene mensajes incalculables, innumerables para nosotros. Pero en esta oportunidad vamos a recordar algunos de ellos que necesitamos tenerlos presentes para este tiempo, ¿verdad? Antes les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo identificar la voz de Dios? ¿Cómo saber cuándo es la voz de Dios que nos habla? Quiero recordarles algunas cosas de la voz de Dios. La voz de Dios está acorde con la enseñanza de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? La voz de Dios no te va a llevar fuera de lo que está aquí escrito. Segundo, la voz de Dios está en armonía con la enseñanza del don profético a través de Elena de White. Tercero, la voz de Dios tiene un mensaje que te invita a la fidelidad, no a la infidelidad. Todo aquello que trate de sacarte de la enseñanza de la Biblia, que trate de llevarte al camino de la duda o de la infidelidad, no es la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? La Biblia es clara. La voz de Dios tiene que estar de acuerdo con la enseñanza de la Biblia. Otro punto más.
La voz de Dios siempre contiene una esperanza. La voz de Dios no te va a hacer ver como pecador y te va a dejar allí sin esperanza. La voz de Dios siempre te transmitirá un mensaje de esperanza, por muy pecador que seamos. Sexto, la voz de Dios no insta a la persona al desaliento y al desánimo. La voz de Dios no te invita a abandonar la iglesia. ¿O sí? No puede ser. Dios no te puede estar llamando para que pertenezcas a tu pueblo y Él mismo te va a estar diciendo que te vayas en busca de otro pueblo. La voz de Dios promueve la unidad en la iglesia, no la desunión. Miren, ese punto es fundamental, hermanos. Porque muchas veces llega alguien tratando de comunicar. Alguien que me ayude con este mundo de micrófono, que es que hay muchos. La voz de Dios no trata de darte un mensaje que lleve como finalidad dividir la iglesia. Gracias, hermanos, muy amable. No puede transmitir la voz de Dios un mensaje que te invite a salir del pueblo de Dios o que vaya a dividirlo. Finalmente, la voz de Dios te conduce al camino de la salvación. Son algunas claves para que podamos identificar cuándo es y cuándo no es la voz de Dios. Porque alguien podría venir inclusive con la Biblia en la mano y no necesariamente es la voz de Dios para este pueblo. Si la interpretación que se da es personal y no está acorde con la enseñanza bíblica. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos, los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa del Señor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, y hay una versión que dice, si oyeres atentamente. ¿Qué es lo que vamos a oír? La voz de Jehová tu Dios. La pregunta que vamos a contestar en esta mañana es, entre tantas cosas, ¿qué nos dice la voz de Dios para nosotros hoy? ¿Será que alguien me puede ayudar mencionando algo que la voz de Dios nos indique para este tiempo? ¿Alguien me podría decir algo que la voz de Dios dice para estos tiempos? ¿Cómo? Vengo pronto. Muy bien. La voz de Dios nos recuerda que pronto Él vendrá. No alcancé a escuchar a los demás, pero seguramente son muchas los mensajes que la voz de Dios tiene para el pueblo hoy. Vamos a recordar algunos claves en esta mañana. Y espero que al recordarlos, cada uno tome la decisión de ser fieles al Señor. La voz de Dios nos dice hoy, buscad el reino de Dios y su justicia. Podríamos leer Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán ¿qué? ¿Qué es lo que nos dice en primer lugar la voz de Dios para hoy? Que busquemos ¿qué cosa? El reino de Dios. Que no nos ocupemos en buscar los reinos de este mundo. El reino de Dios es diferente a los reinos de este mundo, a las cosas que hoy reinan. ¿Cuáles son las cosas que reinan hoy en día? Por ejemplo, voy a mencionar algunas cosas aquí. Hoy hay muchos que buscan el reino de la fama y la popularidad. Otros buscan el reino del poder aunque maltraten a los demás. Otros buscan el reino del dinero y las cosas materiales por encima de las cosas espirituales. Existe el reino de la supremacía sobre los demás. El deseo de mandar, el deseo de estar por encima de los demás para someterlos. El poder
digámoslo así. El reino del poder. El reino, por ejemplo, de la moda y todo lo moderno. Hay muchos que viven detrás de ese reino. Otros buscan el reino de las ventajas personales, el reino de la vida sin principio, el reino de la vida sin esperanza. Pero la voz de Dios no nos pide que busquemos alguno de los reinos de este mundo. La voz de Dios nos dice que busquemos el reino de los cielos, el reino de Dios. Y el reino de Dios es muy diferente. El reino de Dios es el reino del servicio en favor de los demás. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? ¿A qué vino? A servir. El reino de Dios demanda obediencia a la palabra. El reino de Dios demanda obediencia a la palabra, a la Biblia. El reino de Dios implica humildad. El reino de Dios muchas veces requiere sacrificios, hermanos, ¿o no? ¿Qué piensan de eso? Demandó sacrificio a Jesús, su propia vida, ¿verdad? Muchas veces el reino de Dios implica sacrificios. Es posible que algún día para seguir el reino de Dios algo de esta tierra tengas que sacrificar. Es posible que tengas que sacrificar tus propios gustos, algunas de las cosas que nos gustaría hacer, pero que sabemos que van en contra del reino de Dios. El reino de Dios es sinónimo de renunciamiento al yo. El reino de Dios tiene como objetivo exaltar a Dios por encima del hombre. Mientras que los reinos de este mundo tienen como objetivo exaltar al hombre por encima ¿de quién? De Dios. El reino de Dios pone en primer lugar ¿a quién? A Dios. Después las criaturas. Los reinos de este mundo están centrados en exaltar al hombre. El reino de Dios está centrado en exaltar a Dios. Y exaltar a Dios no es menoscabar al hombre, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Si lo exaltamos a Él, entonces Él estará dispuesto a darnos también su santa bendición. ¿Cuál es el primer mensaje que la voz de Dios nos da en esta mañana? Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Yo quiero invitar a todos los presentes, a todos los hogares aquí representados, que dediquemos tiempo a la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Hoy, cuando el tiempo se emplea en tantas cosas que nos pueden alejar del reino de Dios. Hoy, cuando muchos emplean su tiempo en buscar los reinos de esta tierra, cualquiera de ellos, a veces varios, el pueblo de Dios debe invertir el tiempo en buscar el reino de Cristo Jesús. Ese es el primer mensaje de esta mañana. Buscad primeramente el reino de Dios. Las bendiciones que leímos al principio, que vendrán, es aquellos que obedezcan, ¿qué cosa? La voz de Jehová, nuestro Dios. El segundo mensaje que la voz de Dios nos envía en esta ocasión: acuérdate del día del sábado para santificarlo. La idea de observar el día del sábado no es una decisión de la iglesia. La idea de que debemos observar el sábado no es algo que se le ocurrió ni siquiera a los profetas. Dios mismo, después que hizo todas las cosas, lo último que hizo fue ¿a quién? ¿A quién? Al hombre. Y una vez que lo hizo, ¿qué instituyó Dios? El día del sábado. La idea de observar el sábado es de Dios, no es de esta iglesia. Quien pronunció acordarte del día del sábado para santificarlo fue Dios mismo. Por lo tanto, esa es la voz de Dios para esta iglesia. Y ha llegado el tiempo, hermanos, en que necesitamos ser
fieles, firmes en la observancia del día del sábado. Esa es la gran diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. No olvidemos que la gran diferencia entre el pueblo que ha de ir al reino de los cielos y el que no ha de ir es la obediencia en cuanto a la observancia del día del sábado. Y esta iglesia, aunque a los demás les parezca ridículo, aunque haya muchos que traten de negarlo, debe levantar en alto la verdad de Dios, de que el día del sábado es el día para adorar al Señor. Por eso hemos venido aquí hoy. Tú no has venido porque no tengas otra cosa que hacer, porque podríamos estar haciendo muchas otras cosas. Posiblemente algunos asuntos que nos reporten beneficios materiales en esta tierra. Pero hemos escogido el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia implica observar el día del sábado. Yo tengo algo aquí que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es lo que debes acordarte? Porque como dice el mandamiento, acuérdate. Y en el nombre del Señor yo quiero decirle a la iglesia en esta mañana, acuérdate que el sábado es para adorar a Dios. Y yo no voy a entrar en ese tema porque me quedaría en él solamente. Pero acuérdate que no necesariamente venir a la iglesia es adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo podría venir aquí, pasar un rato social, pero no. El sábado, en la Biblia no dice, acuérdate del día del reposo para visitar la iglesia. No dice así. ¿Cómo dice? Acuérdate del día del sábado, ¿para qué? Para que lo santifiques, para adorar a Dios. Acuérdate que debes ir a la iglesia para encontrarte con Dios, pero además hay un privilegio y es encontrarnos con ¿quiénes? Con los demás hermanos de la iglesia. Y juntos motivarnos para seguir adelante. Acuérdate de invitar a tu familia, a tus amigos, para que vayan y escuchen el mensaje de la palabra. Acuérdate de llevar tu ofrenda al altar. Acuérdate que 6 días trabajarás, pero el sábado le pertenece ¿a quién? A Jehová Dios. Acuérdate de eso, iglesia. No lo puedes olvidar, y menos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Acuérdate que el Señor es el que pidió que observáramos el día del sábado. Voy a leer una cita inspirada del Espíritu de la Profecía que dice: así como el sábado fue la señal que distinguió a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. Y termina aquí la cita. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo. Una señal de que éste honra la ley de su creador, hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. Consejo para la iglesia, el tomo 1, la página 471. Muy bien, entonces van 2 mensajes de la voz de Dios para nosotros en esta mañana. ¿Cuál fue el primero? ¿Qué nos dijo en primer lugar la voz de Dios? Buscad, digámoslo de otra manera, ocúpate hoy en buscar la salvación. Ocúpate en buscar la salvación. Te puedes ocupar en muchas cosas, pero en la primera, en la que más tiempo debes invertir, es en buscar el reino de los cielos, con tu esposa, con tus hijos, con tu iglesia, con tus amigos, con tus vecinos, que también debes darle a conocer el mensaje. ¿Cuál es el segundo mensaje de la voz de Dios hoy? Acuérdate del día del ¿qué? Del sábado, para santificarlo. Tercer mensaje de la voz de Dios para esta mañana. Queda en el libro de Levíticos, capítulo 19, el versículo 30. Mi santuario tendréis en reverencia. ¿Cómo dice el texto? Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Y entonces ahí está la orden de quién dijo eso. La iglesia. ¿Ah? La firma que lleva. Porque eso cuando dice ahí, yo Jehová, es como si le colocara al Señor, ¿qué cosa? La firma.
mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Y alguien dirá, pero el pastor Doria, ¿por qué? O sea, ¿no será que hay otra cosa más importante que hablar de la reverencia en este lugar? Yo quiero decirles que estamos en una semana de fidelidad y de mayordomía, y por eso Dios me ha puesto que les diga eso. Cuando se construyó este lugar, ¿para quién se construyó? Para Dios. ¿Qué es mayordomía? ¿Qué es fidelidad? Respetar y dar a Dios lo que a Él le pertenece, ¿verdad? Este lugar es para el Señor. Dios nos permitió construirlo para Él. Y cuando venimos aquí, venimos a adorarlo a Él. El tiempo que consagramos cuando estamos aquí es para Él. Entonces, fidelidad implica también mantener la reverencia que Dios amerita cuando estamos en este sitio. Los tiempos modernos atentan contra este principio de fidelidad. Yo les voy a abrir mi corazón y les voy a decir, y de pronto los demás predicadores que están aquí me van a apoyar. He estado muchas veces predicando en iglesias nuestras de los que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Y me he dado cuenta que mientras uno predica hay 3, 4, 5 personas que están sentados aquí pero no están adorando a Dios aquí. Nos falta el que tiene el celular, y yo aquí no conozco ningún caso, así que puedo hablar libremente. Tienen ahí las redes sociales, si es posible. Hoy en día, como eso no hay manera de controlarlo, está el cuerpo presente, pero la mente no está adorando a Dios. Y yo quiero decirles, iglesia, que la tecnología es una gran bendición si la usamos para bien, pero se puede convertir en una trampa mortal si le damos el primer lugar en nuestra vida. Y voy a ir un poquito más allá. A veces caemos en las trampas del enemigo fácil, porque el enemigo es astuto. Él va modernizando también sus estrategias. Nosotros llegamos a la iglesia, los niños por naturaleza son inquietos, ¿verdad? Porque qué tal que no fueran así, sería muy triste. De hecho, cuando vemos a los niños que están muy quietecitos, ¿qué es lo que pensamos? Que están enfermos. Y entonces ellos llegan a la iglesia y nosotros queremos a veces que ellos tengan el mismo comportamiento que tenemos los adultos. Se nos olvida que son niños y que Dios los entiende tal como son. Y nosotros queremos verlos quietecitos, concentrados. Y entonces a veces cometemos el error. Y lo digo en el nombre del Señor. Si alguien lo ha hecho, no se sienta mal. De pronto el Señor hoy le está hablando para que no lo siga haciendo. Nosotros le pasamos una tablet para que él se entretenga ahí en cualquier otra cosa. O le damos el celular y le abrimos ahí alguna entretención. Y los estamos enseñando a que no sean reverentes a Dios en el templo. En el nombre del Señor, seamos reverentes en la casa de Dios. Eso es fidelidad. Es fidelidad a lo que un día prometimos cuando construimos este lugar. Le pedimos a Dios que nos lo diera. Él nos lo dio y hemos consagrado este lugar no para adorar al pastor de la iglesia, no para adorar a la junta de la iglesia, sino para adorar ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando estemos aquí en este lugar, vivamos el momento como lo haríamos si estuviésemos literalmente en la presencia de nuestro Dios. Dios quiere que nosotros en estos últimos tiempos mantengamos la reverencia en su santuario. Eso es lo que dice la voz de Dios. Voy a compartir aquí unas 2 citas. Dice: Dios es santo y sublime, y para el alma humilde y creyente su santuario terrenal, o sea, el lugar donde su pueblo se reúne para adorarlo, es una puerta del cielo. Tremendo eso. ¿Una qué? Puerta del cielo. Sigue la cita. Bueno, esa es Dios con nosotros, página 60, una matutina. Otra cita: cuando los adoradores entran en el lugar
de la reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. La conversación común, los cuchicheos, las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Ayudadles a entretejer a Jesús en su experiencia. Enseñadles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos. ¿Cuáles son los pensamientos que debemos tener cuando entramos aquí al templo? Escuchen esto, muy hermoso. Dios está aquí. Esta es su casa. Debo tener pensamientos puros y los más santos motivos. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y lo bendice. Eso es lo que debemos pensar. Desde que pasamos y nos ubicamos, ahora podría ser en este templo bonito, hermanos. Pero si fuese una humilde capilla por allá en el campo, entonces allá sí podemos hacer desorden. Lo que hace santo este lugar no es el color de la pintura, ni lo alto, ni lo bajo, ni la baldosa, ni lo hermoso de las bancas, ni la presencia mía, ni la suya. Lo que hace santo este lugar es la presencia de ¿quién? De Dios con nosotros. Y desde que llega la primera persona y se ubica en una silla, ora, ¿y qué es lo que pide esa persona? Señor, acompáñanos. Ven a estar con nosotros. Y desde ese momento debemos mantener reverencia en la casa de Dios. Que Dios ayude a esta iglesia para que sea fiel en darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y a Dios le pertenece la reverencia en este sitio. Eso también es fidelidad. Esa es la actitud de un buen mayordomo del Señor. Y una última cita dice, practicad la reverencia hasta que ésta se convierta en parte de vuestro ser. En otras palabras, hasta que haga parte de nuestro estilo de ¿qué? De vida. Debemos ser reverentes a nuestro Dios. Hagamos un repaso. Van 3 mensajes de la voz de Dios en esta mañana. ¿Cuál es el primero? Buscad primeramente ¿qué? ¿Cuál es el segundo? Acordarte has del sábado. ¿Y cuál es el tercero? Mi santuario debes tenerlo en reverencia. Y el cuarto mensaje de la voz de Dios dice, traed todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. ¿Saben? El mismo Dios que nos dio los 3 mensajes anteriores es el mismo que pide que nosotros debemos traer los diezmos a la iglesia, al alfolí. Y en eso debemos ser fieles al Señor. La Biblia en Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición. ¿De qué manera? Hasta que sobreabunde. El Señor ha exigido siempre esta respuesta a los planes que ha trazado para adelantar su obra en nuestro mundo. Es una cita inspirada y dice, nunca ha cambiado el plan que trazó. Declara que todo es suyo y reclama su porción de lo que confió al hombre. Hermanos, yo les menciono este tema porque el enemigo, así como moderniza sus ataques en otra dirección, también coloca pensamientos equivocados en esta dirección. Hoy en día hemos encontrado muchas veces que hay algunos que enseñan, dicen, hermano, mira, tú puedes sacar el diezmo, pero tú lo puedes usar como tú quieras. Pues yo quiero decirte, hermano, en el nombre del Señor, a Dios no se le obedece a la manera nuestra. A Dios se le obedece a la manera de Dios, como Él lo ha pedido. Le voy a hacer una pregunta un poquito ilógica y de pronto alguno se va a sentir extrañado de lo que voy a preguntar, pero
es para que nos quede bien claro. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor hubiese pedido en su palabra y cuando creó al hombre que el día del reposo fuera el jueves? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué día sería el jueves al numerarlos así en los días? No sé, el séptimo, el sábado, el quinto. Nosotros seríamos adventistas del quinto día. No lo dude. Si eso hubiese pedido el Señor, eso fuéramos, porque nosotros queremos hacer es lo que Dios ha pedido. Pero Dios dijo que fuera ¿qué día? El séptimo día. No se me sientan así, que yo no le estoy invitando a ser adventista del quinto día. Estoy colocando un ejemplo y no dudemos que así sería. Si Dios hubiese dicho, aparta el diezmo y úsalo de acuerdo a tu voluntad en lo que creas conveniente, ¿qué haríamos nosotros? Eso haríamos. Pero Dios no dijo eso, pueblo. Dios dijo, traer los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Hagamos lo que Dios ha pedido. No nos compliquemos la vida. Y te voy a decir algo. A veces algunos dicen, yo no quiero llevar mis diezmos porque yo no tengo la seguridad de cómo se van a emplear. Si esta iglesia hoy hubiese traído los diezmos y los hubiésemos ubicado aquí, voy a colocar un ejemplo extremo. Y después de recogerlos aquí, llegara alguien y los robara y se los llevara, no creas que la bendición de Dios para ti se fue allá. La bendición de Dios será contigo, independientemente de lo que ocurra. No quiere decir que te robaron la bendición de Dios. Será para ti, porque tú fuiste fiel al Señor. Si de ahí en adelante alguien quiso ser infiel, algún día él tendrá que darle cuentas a Dios. El Señor, el mismo que nos pidió que nos dedicáramos a buscar la salvación hoy, el mismo que nos dijo que el sábado es su día de reposo, el mismo que nos pidió que fuéramos reverentes en el templo, es el mismo que nos dice hoy, traer los diezmos al alfolí. Y espera que nosotros seamos fieles en traer sus diezmos y sus ofrendas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Miren esta cita. Hay peligro, queda en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 57. Hay peligro en apartarse en el menor detalle de la instrucción del Señor. ¿Hay qué cosa? Peligro. Si nos desviamos de la clara senda del deber, surgirá una cadena de circunstancias que parecerá arrastrarnos irresistiblemente siempre más lejos de lo recto. Hay peligro. Yo no puedo armar un camino paralelo al camino del Señor. Yo no puedo obedecerle casi como Él lo ha pedido. Yo debo obedecerle como Él ha pedido que le obedezca. Debo hacerlo, no porque yo quiero llevar mi camino paralelo. No es mi camino el que me ha de salvar. Es si yo puedo andar en el camino que Dios ha trazado para sus hijos en esta tierra. 4 mensajes de la voz de Dios y nos disponemos a ir al último. ¿Cuál es el primero? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquémoslo en familia, busquémoslo personalmente, pero busquémoslo. El tiempo para eso es corto, iglesia, y necesitamos aprovecharlo. ¿Cuál es el segundo mensaje? Acordarte has del día del sábado para santificarlo. ¿Cuál es el tercer mensaje? La reverencia, ¿dónde? En el templo. Mi santuario tendréis en reverencia. ¿Y cuál es el cuarto? Traer los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Y el quinto mensaje es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué cosa? La corona de la vida. Hermanos, a los que hemos tenido el privilegio de visitar en esta semana, hemos compartido temas de fidelidad. Y yo les decía el sábado anterior, no es verdad que el pastor Doria o el pastor John se van a parar aquí al frente y le va a decir a ustedes
Iglesia, tranquilos. En unos días cambiarán las cosas y este pueblo vivirá feliz sin problemas en esta tierra. Jesús tampoco lo hizo con los discípulos. Más bien es nuestro deber en el nombre del Señor recordarles lo que la palabra dice, que los días irán, ¿cómo? De mal en peor. No es verdad que a medida que pase el tiempo vamos a tener más recursos materiales a disposición. No. A medida que nos acerquemos al fin habrá menos dinero, menos recursos naturales. Habrá más dificultades, aumentarán las enfermedades, habrán todo tipo de dificultades. Pero el Señor ha prometido estar a nuestro lado. No temas porque yo estoy contigo. Esa es la promesa. El Señor no le prometió a los discípulos que iban a tener una vida llena de fantasía. Les dijo más bien, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, tribulación, dice otra versión. Pero les dice unas palabras maravillosas a continuación que ustedes se las saben. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Se acercan días difíciles. Y bien difíciles, iglesia. A veces ocurren cosas en la vida así como que a uno le parece que son baladíes, que son de momentos y que no van a tener trascendencia. Nosotros estamos estrenándonos el código de policía, ¿verdad? Eso ha generado todo tipo de comentarios. Y uno lee y mira y pasa y a veces no detecta nada, pero hay cosas allí que nos afectan como iglesia. No va a pasar muchos días cuando un vecino se antoje que no debemos realizar el culto en la noche porque le interrumpimos y nos van a mandar a callar, porque ahí está establecido. Ahora nosotros no vamos ahora a andar en, la actitud de esta iglesia, me refiero como pueblo de Dios. No es ahora ir y decir, Pastor John, usted es el pastor de la iglesia, comience, haga una demanda y todo esto. Yo creo que nosotros antes de eso tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y decirle, Señor, ven pronto a rescatar a tu pueblo. Y todas esas cosas son principios de dolores, tienen que ocurrir y peores que esas. No nos escandalicemos de nada de eso. Más bien cuando veamos esos detalles, entre comillas detalles porque son grandes, recordemos que eso tiene que pasar y que Cristo viene pronto. Y por eso como iglesia tenemos que prepararnos. Y ahora más que nunca, con tu familia en forma personal, debes tomar la decisión de decirle al Señor, como dijo Job en el capítulo 17, el versículo 5, no me insistan que yo renuncie a lo que yo quiero, aunque muera, mantendré firme mi integridad. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita decidir para estos tiempos difíciles que se nos acercan. Sé fiel hasta la muerte. Tengo aquí unos textos que compartir con ustedes. Salmos 31, 23. Salmo 31, 23. Dice, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Quién se encarga de los fieles? Dios. Sé fiel y el Señor se encargará de ti. Salmo 31, 23. Salmo 101, 6. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Qué lindo eso. Los ojos de Dios sobre ti. No para ver lo malo que haces y echártelo en cara, sino para saber cuando necesitas de su intervención y darte su ayuda incondicional. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. Lindo texto ese. 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado ¿qué? Fiel. Pero ustedes dirán, pastor, ese texto sí está fuera de contexto. Eso se lo tenía que leer a los administradores de la obra.
el contexto en que está es para ti y para mí, porque tú eres administrador del Señor. Tú administras muchas cosas que son de Dios. ¿Qué cosas administramos nosotros que son de Dios? Todo, miren, la vida, porque la Biblia dice que el ser humano le pertenece a Dios. Los hijos que Dios te ha dado, el hogar que Dios te dio, la casa misma donde vives, el tiempo, los dones y talentos que Dios te ha dado. Tú eres un administrador de Dios. Dios espera que todos se hayamos hallado, ¿qué? Fieles, sobre todo en estos tiempos finales. Y el último texto, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. ¿Qué más? Sobre poco has sido fiel. ¿Qué más? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Apreciada iglesia, 5 mensajes de la voz de Dios en esta mañana. Primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Segundo, acuérdate de qué, del día sábado. Tercero, ¿qué es lo que debemos tener en el templo? Reverencia. Cuarto mensaje de la voz de Dios: traer los diezmos al alfolí. Y el quinto, ¿cuál es? Sé fiel hasta la muerte, que aunque te tocare morir en esta tierra, yo un día te daré la corona de la vida. Y el Señor me ha indicado que les haga la siguiente invitación: sé fiel en el estudio de las Escrituras. Sé fiel en la oración constante. Sé fiel en la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Sé fiel en buscar el reino de Dios y su justicia. Sé fiel en realizar tu culto familiar. Sé fiel en la asistencia a la iglesia. Sé fiel en el cuidado de tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Sé fiel en la observancia del día sábado. Sé fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Y será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas las bendiciones que quieras pedir, el Señor te las concederá. Hoy es un día muy especial, porque estamos concluyendo una semana especial también. Y el Señor nos ha indicado que debemos invitar a la iglesia para tomar un voto importante en esta ocasión. Yo le voy a pedir al pastor John que me acompañe, porque vamos a hacerlo en este momento, hermanos. Quisiéramos saber cuántos de ustedes, con la ayuda de nuestro Dios, están dispuestos a tomar este voto con nuestro Dios en esta mañana. Voy a darle la oportunidad al pastor John que lo haga. Mis queridos, durante esta semana estuvimos visitando diferentes lugares donde nos pondríamos de acuerdo como familia para a continuación tomar los siguientes compromisos con Dios. Quiero que por favor los diáconos, de manera rápida, a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, tanto acá en la parte de abajo como en el balcón, si son tan amables, reciban esta hojita de pacto. Estimados diáconos, ya la hojita está repartida, ¿cierto? Ya fue repartida. Por favor, de manera rápida. Vamos a repartirlo rapidito entonces. Vamos a pedir el favor a los diáconos que suban, si son tan amables, al lado del balcón. Por favor, banca por banca, si son tan amables, yo les agradezco. Vamos a repartir banca por banca, dirijámonos los diáconos. Ubiquémonos, gracias mis estimados diáconos, de manera estratégica, para que banca por banca este pacto esté repartido en cada uno de los miembros que en estos momentos tenemos aquí en la iglesia. Por favor, solicito un diácono que, si es tan amable, se acerque al balcón. Unos 2 diáconos necesitamos en el balcón en estos momentos para que nos hagan el favor. ¿Está bien? El balcón ya está. Listo. Ok. Bien, mis estimados. La hojita que ustedes han recibido dice: con la ayuda de Dios prometo. Vamos a permitir que nuestros diáconos
hagan llegar este pacto con Dios. Estimados, este es un pacto con Dios muy importante. Qué bueno podamos colocarnos como familia de acuerdo. Bien, diáconos, por favor, si son tan amables, contemos las personas que hay en cada banca y dejamos el paquetico y entre los hermanos nos hacemos llegar la hojita el uno con el otro. ¿Está bien? Eso sí. Todos lo tienen ya en la mano, los Todos de atrás. tienen ya Pueden los de levantarlo atrás. todos los que lo tengan. Todos ya. los del balcón tienen la hojita, levanten la mano Muy los bien. del balcón. Ok. Queremos que todos lo tengan, Bien. que nadie se quede sin. Nadie se quede sin la ese hojita. El voto. que no lo tenga, por favor, levante Leva- su mano. Si es tan amable, le agradecemos. Aquí en la parte de abajo ya todos tenemos la hojita. Levanten la mano todos los que tenemos la hojita. ¿Ok? ¿Ok? El que no la tiene, por favor, levante su mano y quiere adquirir la hojita. El que no la tiene, por allí tenemos una mano, ¿cierto? Allí tenemos otra mano. Mantenga la mano en alto para que la reciba. Mi hermano diácono, hágame un favor, aquí hay un joven que no tiene la hojita. Acá la hermana, pastor en la esquina. Bien, aquí en la esquina, Acá en esta esquina. la directora de Conquistadores, si es tan amable, con su esposo, aunque ya el esposo tiene la hojita. Por favor, mi hermano diácono, dame un favor. Aquí donde la hermana Alexandra, me haces el favor. ¿Está bien? Bien, mis estimados. Vamos a colocarnos en pie todos los que tenemos la hojita. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Esto es un pacto con el Señor. Bien. El pacto dice así: dedicaré los primeros momentos de cada día para comunicarme con el Señor a través de la oración, del estudio de la Biblia, del espíritu profecía y para hacer el culto familiar. Estimados, ¿lo prometemos delante de Dios? Amén. Sacar de las primeras horas del día para tener nuestra comunión personal y el culto familiar. Amén. Allí donde tiene la hojita, por favor, entonces marca con una X. La segunda promesa que el Señor quiere que le hagamos hoy, después que hayas marcado ya la que el pastor John ha indicado, nos dice de la siguiente manera. Miren, si alguno no tiene el bolígrafo ahí a mano, después lo puede hacer, pero debemos hacerlo con la ayuda de nuestro Dios. En segundo lugar dice, ofreceré un día o una noche de la semana a trabajar para Dios, llevando las buenas nuevas a otros, dando estudios bíblicos y participando en grupos pequeños. ¿Cuánto quieren prometerle al Señor que dedicarán tiempo para Él? Que Dios les bendiga, que Dios les ayude para que eso sea una realidad. Bien, el tercer punto, mis estimados. En este punto yo quisiera que por favor orasen por este servidor y por mi hogar. En mi hogar hemos decidido abstenernos de la carne roja. A mi esposa le está cayendo mal a su organismo. Y entonces en ese proceso, mi estimado, cada vez que la consumimos, para mi esposa es muy complicado a nivel de salud. Así que dice aquí, estableceré un nuevo hábito saludable y ofreceré mi cuerpo al servicio del Señor. Mi estimado, hacer ejercicio, tomar agua, tener aire puro, tener una alimentación balanceada. Oh, mis estimados, ¿quiénes lo prometemos delante del Señor en esta mañana? Amén. 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 El cuarto dice, observar mejor el día sábado, manteniendo sus límites y procurando el control de mis pensamientos e involucrándome en actividades apropiadas. Ya hemos hablado de esto. ¿Cuánto le prometemos al Señor que seremos cuidadosos en la observancia del día de reposo? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Oh, mis estimados, viene un punto muy importante. En este punto, aquí entramos todos. Y dice, mejoraré mis relaciones interpersonales, especialmente con mi cónyuge y mis hijos. Ejercer fidelidad en el hogar, perdonar y amar por principio. Estimado, ¿tienes allá tu cónyuge al lado? Si tienes allá tu cónyuge al lado, míralo y dile a tu esposita, dile a tu esposo, amor mío, desde hoy vamos a comprometernos para que entre los dos haya respeto, haya amor, haya reconciliación, haya más comunicación. También con nuestros hijos. ¿Todos estamos de acuerdo, mis estimados? Amén. ¿Te parece bien este punto?
Amén. Amén. Todos nos comprometemos delante del Señor. El penúltimo dice, devolver fielmente el diezmo del Señor, el 10% de mis ingresos. Ese tema lo tenemos bien claro nosotros. Y si alguien aún no lo tiene bien claro, acuda al pastor o a uno de los ancianos de la iglesia que le oriente más en esto para que podamos estar plenamente seguros de que estamos siendo fieles a nuestro Dios. ¿Cuántos prometemos que seremos fieles en ese punto especial? Amén. Que Alabado Dios sea el bendiga Señor. la iglesia. Mis estimados, y por último, con mi esposa lo hemos dialogado, lo hemos visualizado y hemos dicho lo siguiente. Este punto es muy importante y de manera especial esta iglesia lo necesita, y es dedicar un porcentaje a mi ofrenda. ¿Cuánto quisieras tú en esta mañana con tu esposa hacer un pacto de ofrenda con Dios? De hecho, mi estimado, con mi esposa nosotros ya estamos dando el 5% de ofrenda, pero quisimos desafiarnos y mirar a ver, por la gracia del Señor, poder tener un 7% de ofrenda más, por la gracia del Señor. De ahora del 5 pasar al 7 por la gracia del Señor. Estimados, una iglesia como esta, con los proyectos que tenemos ahora, con este último evento que nos sucedió con el muro, necesitamos hacer un pacto de ofrenda. Tú con Dios, con tu hogar, con tu esposa, allá en tu corazón, ¿cuánto te propones en hacer pacto de ofrenda con Dios? 1%, 2%, 3%, 4%, 5% de ese porcentaje de pacto de ofrenda que vas a colocar con Dios. ¿Cuánto te gustaría también dar en porcentaje de ofrenda pro templo? Yo te invitaría en esta mañana a lo siguiente, con tu familia. Un ejemplo, tú dices, con mi esposa hemos decidido, vamos a hacer un pacto de ofrenda. De lo que damos de diezmos, vamos a dar 1% de ofrenda para el Señor. Yo te invitaría, ¿será que podrías dar el 2%? 1% de ofrenda global, 1% de ofrenda pro templo, por la gracia del Señor. ¿Te gustaría, mi estimado? Eso lo dejamos en tu corazón. Señor, vamos a dar 2 de porcentaje de ofrenda, 2% de ofrenda global, 2% de ofrenda pro templo, por la gracia del Señor. Pastor, nos vamos a desafiar 3%, ok, 3% ofrenda global, 3% de ofrenda pro templo. ¿Sabe, pastor? Es que en la medida que vamos aumentando viene una dificultad, que cuando lleguemos al 5% de ofrenda pro templo, también vamos a dar el 5% de ofrenda global. Bueno, mi estimado, estaremos cumpliendo un objetivo, 10% en diezmo y 10% en ofrenda por la gracia del Señor. Pero eso lo decides tú. Yo no voy a llamar en esta mañana para decir, ¿y quién de ustedes se compromete? ¿A usted le gustaría? No, eso lo propones tú en tu corazón en estos momentos con tu esposa, con tus hijos. Estimados, ¿estaríamos de acuerdo en comprometernos en hacer un pacto de ofrenda con el Señor? Sí, estaríamos de acuerdo, aparte del diezmo. Amén, alabado sea el Señor. Pues bien, mis estimados, en estos momentos queremos pedir un favor. Allí donde están ustedes, vamos a inclinar el rostro porque vamos a hacer ese pacto ahora con oración. ¿Está bien? Toma tu hojita, hermano querido, la hojita que tú tienes, toma tu hojita y llévala allí al lado de tu corazón, al lado izquierdo. Por favor, ora con este servidor. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana, Padre, creemos que somos la iglesia remanente de los últimos tiempos y que el mundo necesita un mensaje final para los últimos tiempos. Por eso, eterno Dios, en esta mañana nos comprometemos delante de ti a hacer el culto personal y a hacer el culto familiar. Ayúdanos, Señor. Nos comprometemos delante de ti, bendito Padre, a predicar el evangelio y decirle al mundo que Cristo viene pronto. Nos comprometemos, eterno Dios, en esta mañana a mejorar nuestras relaciones interpersonales, a que en nuestros hogares y en nuestra iglesia viva el amor, el perdón y la reconciliación por principio, eterno Dios. Nos comprometemos, eterno Padre Celestial, a luchar por guardar tus mandamientos y que el sábado sea ese estandarte que le diga al mundo que Cristo viene pronto. Nos comprometemos, eterno Dios, en esta mañana
a tomar un hábito saludable para nuestra vida y que forme parte de nosotros, porque creemos que un cuerpo sano, una mente sana, y si hay mente sana, hay una relación sana con el Señor. Oh bendito Dios, nos comprometemos en esta mañana, eterno Padre, a devolver el diezmo como a ti te pertenece. Tú no nos pides el 11% de diezmo, tampoco aceptas el 7% de diezmo, tú pides que sea el 10%. Ayúdanos, eterno Dios, a dar el 10% del diezmo. Pero también, eterno Padre, en esta mañana nos comprometemos delante de ti a hacer un pacto de ofrenda contigo, eterno Dios. Señor, ayúdanos a ser amplios de corazón y dadivosos como hogar, para que esa ofrenda, bendito Padre, sea el medio por el cual en la iglesia fluyan los recursos, tanto de Protemplo como para las diferentes actividades de nuestra iglesia, y así tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Amén, eterno Dios, amén. Mis estimados, pueden tomar asiento. Preciada iglesia, ha sido un privilegio para este servidor compartir de alguna manera en esta semana, los 2 sábados y en la visitación a sus hogares. Que Dios nos ayude a mantener la fidelidad y que la bendición de Dios descanse siempre sobre esta iglesia que espera el regreso de Cristo Jesús. Mis estimados, les pedimos un minuto de su tiempo. Queremos presentar a Gloria. Gloria, mis estimados, ha conocido el mensaje, ha conocido lo que dice la palabra del Señor acerca de la segunda venida de Cristo. Gloria ha decidido tomar la decisión de bautizarse, de que su vida cambie. Aquí donde ustedes ven a Gloria, ha pasado por muchas situaciones difíciles, aún a riesgo de la propia vida, pero ella ha dicho: la única solución para mis problemas está en Cristo Jesús. Por eso el hermano Dino en estos momentos va a tomar el voto bautismal y posteriormente procederemos a tener la ceremonia bautismal. Gloria, ¿crees en la existencia de un solo Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes constituyen una entidad de 3 personas coeternas? Amén. Acepta la muerte de Jesucristo en el Calvario como sacrificio expiatorio por sus pecados y cree que por la fe en su sangre derramada los hombres se salvan del pecado y de su penalidad. Habiendo renunciado al mundo y a sus caminos pecaminosos, acepta a Jesucristo como su Salvador personal y cree que Dios, por causa de Cristo, ha perdonado sus pecados y le ha dado un nuevo corazón. Amén. Acepta por la fe la justicia de Cristo y lo reconoce como su intercesor en el santuario celestial y acepta la promesa de su poder y su gracia transformadora para vivir una vida centrada en Cristo y llena de amor en su hogar y delante del mundo. Amén. Cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la única regla de fe y práctica para el cristiano, y se compromete a dedicar tiempo regularmente para la oración y el estudio de la Biblia. Amén. Acepta los 10 mandamientos como una expresión del carácter de Dios y una revelación de su voluntad. Es su propósito por el poder de Cristo, obrando en su corazón, guardar esa ley, incluyendo el 4.º mandamiento que requiere la observancia del 7º día de la semana como el sábado del Señor y el monumento recordativo de la creación. Amén. Espera el cumplimiento de la promesa de la pronta venida de Jesús como la esperanza bienaventurada cuando esto mortal se revista de inmortalidad. Mientras se prepara para encontrarse con el Señor, promete ser testigo de su salvación y por precepto y ejemplo ayudar a otros a prepararse para su gloriosa aparición. Acepta la doctrina de los dones espirituales y cree que el don de profecía es una de las características de la iglesia remanente. Amén. Cree en la organización de la iglesia y se propone sostenerla con sus diezmos y ofrendas, con su esfuerzo personal e influencia. Amén. Cree que su cuerpo es templo del Espíritu Santo
y que ha de honrar a Dios cuidándolo, evitándole el uso de lo que es perjudicial, absteniéndose de todo alimento inmundo, del uso, fabricación y venta de bebidas alcohólicas y tabaco para consumo humano en cualquiera de sus formas, y del abuso o mal uso de narcóticos y otras drogas. Amén. Conociendo y comprendiendo los principios bíblicos fundamentales, como los enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se propone, por la gracia de Dios, cumplir su voluntad ordenando su vida de acuerdo a estos principios. Acepta la enseñanza del Nuevo Testamento respecto al bautismo por inmersión y desea ser bautizada de esa manera como una expresión pública de su fe en Cristo y del perdón de sus pecados. Acepta y cree que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia remanente de la profecía bíblica, a la cual se invita y acepta a gente perteneciente a toda nación, raza y lengua, y desea ser aceptada como miembro de esa congregación local y de la Iglesia mundial. Amén. Dios la bendiga. Hermanos, acaban de escuchar una confesión de una persona que le ha dicho sí al Señor y no a Satanás y sus estrategias. ¿Cuántos de ustedes quieren darle la bienvenida? La iglesia en pleno va a orar por usted y va a tenerla pendiente en todas sus oraciones. ¿Cómo es su nombre completo? Gloria Edilma Fuentes. No olviden, hermanos, Gloria Edilma Fuentes. Vamos a orar por ella diariamente y vamos a pedirle a Dios que el Señor sea quien la instruya. Es una mujer muy valiente. Ella dijo, tiene que ser hoy que me bautice y tiene que ser ya. Muchos hemos dado largas a ese momento, pero ella dice, hoy me quiero bautizar, de pronto no haya mañana. Por eso ella entrega hoy su vida a Cristo Jesús. Bienvenida.